Dentro de la agenda vamos a ver el ciclo menstrual, la definición de la amenorrea primaria y secundaria. Vamos a identificar la desregulación que se presenta en el ciclo menstrual cuando ocurre la amenorrea, las causas, la evaluación y cuándo vamos a referir al especialista. Entonces, nosotros tenemos que recordar algunos mitos del ciclo menstrual que se presentan sobre todo en la población rural, aunque no debemos desmerecer que también en la población urbana hay estos mitos de que no se debe lavar la cabeza o bañarse porque se corta la menstruación. Y a veces los pacientes creen que por esto es que se cortó la menstruación y quedó el paciente en amenorrea, que no se debe hacer ejercicios en estos días, no se debe exponer al sol, no comer frutas cítricas, no comer ciertas verduras como el tomate. Y hay muchos mitos de que todo esto puede cortar la menstruación y muchas veces eso retrasa la consulta del paciente hacia el médico de atención primaria. Muchos sinónimos que se utilizan y que nosotros tenemos que conocer en los pacientes es que le llaman a la menstruación, estoy enferma, me vino, tengo la regla, me viene el periodo. Entonces tenemos que estar familiarizados con todos estos mitos y los sinónimos que se utilizan en relación a la menstruación. Recordando la fisiología del ciclo menstrual, algo corto nada más, mencionar que existe la fase folicular, que generalmente se presenta del día 1 al 14 y empieza con el sangrado menstrual, generalmente dura entre 3 y 7 días y acaba durante la ovulación. Y aquí lo que vamos a ver mayormente es la producción progresiva de estrógenos que va a ir aumentando. Hacia el día 14 aproximadamente de la ovulación es cuando se produce el pico de la hormona luteinizante, que es la que va a estimular la maduración completa del folículo, va a provocar el fenómeno de la ovulación. Y luego de unas 36 a 48 horas después del pico de la LH se rompe el folículo de Graf en el ovario para que se libere el óvulo y que está esperando para ser fecundado. Si este óvulo no es fecundado, se va a producir luego la fase lútea, donde va a haber una disminución de estrógenos. Generalmente se produce aumento en los niveles de progesterona, que son los que permiten la implantación cuando hay fecundación. Sin embargo, si es que no existe la fecundación, pues viene ya la caída de progesterona y se presenta la descamación del endometrio, que es conocido como la menstruación. Entonces, ¿qué funciones va a cumplir tanto los estrógenos y la progesterona en la mujer? Los estrógenos nos van a permitir el desarrollo mamario, la pigmentación de los pezones, las areolas, la maduración vaginal, la pigmentación de la región genital, el desarrollo endometrial, como habíamos hablado en la diapositiva anterior, la distribución de la grasa corporal, por esto es que se lleva ya a los cambios que se presentan en la pubertad, en la morfología corporal. Hay una aceleración también del crecimiento lineal que es llamado el estirón puberal, que es el que permite el cierre de los cartílagos de crecimiento que se encuentran en el extremo de los huesos largos, que generalmente se produce unos 2 años luego de que se ha producido la menarquia, es decir, la primera menstruación. La progesterona en la mujer desarrolla también la mama y va a ayudar también a la maduración del endometrio. Entonces, ¿cómo vamos a definir la menorrea? La menorrea se va a definir como una ausencia de la menstruación y tenemos que siempre nosotros, ante todo paciente con amenorrea, siempre pensar en una menorrea fisiológica y como primera causa el embarazo. Esto siempre tenemos que tomarlo en cuenta en toda paciente, aunque esta paciente nos niegue haber tenido actividad sexual. También la menorrea suele ocurrir en lactancia, en pacientes que ya están en el periodo de menopausia y pues en la edad prepuberal que todavía los pacientes no han presentado su primera menstruación. Entonces vamos a definir cuándo es amenorrea secundaria y cuándo es amenorrea primaria. La menorrea secundaria es cuando una paciente ya ha pasado la menarquia, es decir, ya ha tenido su primera menstruación, pero ha pasado 6 meses o más sin menstruación o durante 3 ciclos sin el mismo. Y la menorrea primaria, en cambio, es cuando no se ha presentado la menstruación, es decir, hay un fracaso en el inicio de la menstruación a los 14 años, en ausencia de caracteres sexuales, es decir, no han aparecido tampoco caracteres sexuales. O la ausencia de menarca a los 16 años, independiente de la presencia de crecimiento normal y desarrollo de caracteres sexuales. ¿Qué quiere decir? Que una paciente a los 16 años no ha presentado la menarca, pero ya ha desarrollado algunos caracteres sexuales y su crecimiento ha sido normal. Entonces, para que se produzca la menorrea, habíamos visto cuál era el ciclo normal de la menstruación.
tiene que haber un bloqueo tanto en el eje hipotálamo hipoficiario a nivel de hipófisis o a nivel de ovarios, que es lo que nos va a permitir clasificar el tipo de amenorrea, que pues por motivos de enseñanza a veces solo suele catalogar como amenorrea central o periférica, y vamos a ver la diferencia en cada uno de ellos. Generalmente vamos a ver que la etiología en la amenorrea primaria va a variar de acuerdo a las series estudiadas, no tiene una incidencia tan alta. Sin embargo, cuando se presenta puede haber un 60% por alteraciones del desarrollo genital, por anomalías genéticas, y un 40% por trastornos endocrinológicos. A esto se le denomina como causas periféricas. Y dentro de la amenorrea secundaria, que es más frecuente, generalmente puede presentarse por alteraciones hormonales, daños físicos del endometrio, obstrucción de la vía de salida, o lo que habíamos visto en el embarazo, que bueno, que es realmente una amenorrea fisiológica. Y para desglosar más las causas de amenorrea primaria, vamos a ver las causas uterinas. Generalmente estas van a producir un hipogonadismo hipergonadotropo, que quiere decir que es la causa periférica, es decir, suele haber alteración a nivel uterino, y generalmente puede presentarse en pacientes con agenesa mulleriana, con himen imperforado, agenesa de vagina o síndrome de insensibilidad a los andrógenos. También dentro de las causas ováricas se encuentra la disgenesia gonadal o el síndrome de Turner, y esto lo que se caracteriza es porque nos va a dar valores elevados de TSH y LH, que vamos a ver un poco de esto en el algoritmo diagnóstico. Dentro de las causas hipotálamo hipoficiarias o centrales, que es lo que les había dicho que se puede a veces dividir como causas periféricas o centrales, y que van a producir un hipogonadismo hipogonadotropo, es decir, disminución en los valores de FSH, LH y estrógenos, suele ser el retraso constitucional, o tumores como los craniofaringiomas, que suelen ser más frecuentes en la pubertad, la hiperprolactinemia, el hipopituitarismo, pacientes que han tenido antecedentes de radioterapia craneal por tumores tratados en la infancia, o pacientes que hacen un ejercicio físico extremo o que están muy delgadas con un índice de masa corporal muy bajo, o lo contrario, pacientes que tienen obesidad. Dentro de las causas sistémicas que pueden causar también amenorrea primaria están las alteraciones endócrinas como el hipotiroidismo o el síndrome de Cushing, y también enfermedades crónicas de larga evolución, diabetes descontroladas, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras. Entre las causas de amenorrea secundaria vamos a ver las causas uterinas, que son el síndrome de Asherman, que se produce tras un legrado, que suele presentarse sinequias en la cavidad uterina. No es que todos los legrados van a presentar esta complicación, pero es una de las causas de amenorrea secundaria. Dentro de las causas ováricas, el síndrome de ovario poliquístico, la falla ovárica precoz o insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz, también como se suele llamar, la anovulación crónica, que también suele presentarse en el síndrome de ovario poliquístico, las causas hipotalámicas, la pérdida de peso, que habíamos dicho, igual que en la amenorrea primaria, el ejercicio físico extremo, el estrés prolongado o alguna lesión orgánica en el hipotálamo puede causarnos esto. Dentro de las causas hipoficiarias tenemos la hiperprolactinemia, el hipopituitarismo, tumores hipoficiarios, radioterapia local. Es decir, vemos que hay ciertas causas que se van a compartir tanto en la amenorrea primaria como en la secundaria. Dentro de las causas sistémicas también tenemos otras enfermedades como diabetes, lupus, trastornos endócrinos, también algunos fármacos psicotropos o la ingesta de cocaína, y lo que hemos dicho, el embarazo, que también suele causar pues, una amenorrea fisiológica. Dentro de la evaluación, nosotros tenemos que hacer un hincapié en la historia clínica, es decir, si en nuestro consultorio de atención primaria viene una paciente mencionando que no ha menstruado, tenemos que diferenciar primero si es una amenorrea primaria o una amenorrea secundaria. Ya conociendo los conceptos de cada uno de ellos, vamos a empezar con la historia clínica. Averiguar si es que hay un ejercicio físico intenso, si es una persona que practica mucho deporte intensamente, si hay alguna enfermedad crónica asociada a pérdida de peso, por ejemplo, pacientes que se encuentran en tratamientos oncológicos o pacientes en desnutrición o con anorexia nervosa,
el uso ilícito de drogas, quizás pacientes con adicción a drogas, antecedentes de quimioterapia, lo que les decía, si es que hay algún paciente que está sometido a algún tratamiento por alguna enfermedad oncológica, o recibido radiación. O sea, tenemos que investigar todos estos antecedentes. Si es que ha habido radiación pélvica, no es tampoco infrecuente los tumores a nivel de la cavidad pélvica en niñas, por lo cual tenemos que averiguar este dato. Si hay antecedentes de estrés psicosocial, es decir, también se ha visto que el ambiente psicosocial en el cual se desarrolla nuestras adolescentes también puede influir en la aparición de la menarquia o la presencia de amenorrea secundaria. Alteraciones alimentarias, la historia del ejercicio que habíamos hablado, y estos otros datos quizás ya para orientarnos a otras enfermedades que son más de especialidad, pero que tenemos que saber de pronto reconocerlas para poder derivar adecuadamente. Dentro de esto son la anosmia, es decir, si es que el paciente percibe bien los olores o no, la galactorrea, si es que el paciente ha tenido hirsutismo, acné, o síntomas vasomotores, es decir, que tenga calores o flushing, a nivel facial o diaforesis extrema. Dentro de los antecedentes familiares vamos a investigar si es que ha habido defectos genéticos y también es importante el dato de la aparición de la menarquia y la historia menstrual de la madre o de las hermanas, porque se ha visto que hay una asociación entre la aparición de la edad de la madre y hermanas con la paciente que nosotros estamos revisando. En el examen físico siempre tenemos que medir las medidas antropomorfas como el crecimiento, es decir, nosotros tenemos que ubicar en qué percentil de crecimiento está nuestra paciente, ver si es que está dentro de la talla blanco familiar y ubicar si ese paciente ha estado creciendo adecuadamente o no. Igualmente en el peso tenemos que ver el peso, luego calcular el índice de masa corporal y ver si es que nuestra paciente está dentro de rangos normales. Si nosotros vemos que está con índice de masa corporal bajo o alto, nosotros ya podemos irnos orientando a la etiología de la probable amenorrea en este paciente. Otras características morfológicas que es importante identificar para nosotros poder diagnosticar y derivar al especialista es algunas características especiales que suelen presentarse en algunas enfermedades como el síndrome de Turner, donde puede presentarse la talla corta, el cuello ancho o alado llamado pterygium colli, o la implantación baja del pelo y de las orejas. Asociado a talla corta y amenorrea, tenemos un diagnóstico presuntivo de un síndrome de Turner y podemos hacer la derivación al especialista. También tenemos que valorar si es que existe la ausencia de vello en el pubis y para esto vamos a ver luego la evaluación que se hace con la escala de Tanner, y recordando que antes de la pubertad, pues no hay nada de vello púbico, durante la pubertad empieza a aparecer y en la edad adulta es lo que ya se manifiesta. Esto se llama los estadios de Tanner, que es importante que nosotros conozcamos, porque de acuerdo a eso vamos a ver si es que la paciente o bien desarrolló caracteres sexuales secundarios y no ha tenido menstruación, o nunca ha desarrollado ni siquiera caracteres sexuales y tampoco ha tenido menstruación, o de pronto ya los desarrolló, tuvo su menstruación y luego dejó de menstruar. Entonces, de acuerdo a eso vamos a identificar si tiene amenorrea primaria o secundaria. Entonces, vamos a identificar del estadio 1 al 5, es una escala visual en la cual yo voy a ir observando la aparición del botón mamario. Si es que no hay aparición de botón mamario ni hay vello, sería 1. Si hay botón mamario, vamos a catalogarle como 2, con la presencia leve de vello púbico. En el estadio 3 vemos ya la mama más formada, con el vello en moderada cantidad, pero sigue siendo todavía generalmente puberal. En el estadio 4 ya se acerca a la edad adulta y generalmente esto podemos encontrar en pacientes que ya han desarrollado casi su pubertad, en la cual el vello está más presente y las mamas ya son casi de una mujer adulta, y la 5 en la cual ya presenta el vello púbico y las mamas de una mujer adulta. A veces podemos encontrarnos que una paciente tiene un estadio 4 o 5 de Tanner y no tiene menstruación a los 16 años. Entonces, sí tenemos que identificar el hecho de que una mujer tenga caracteres sexuales no quiere decir que a la fuerza ya tenga que ver menstruado. En el examen genital, pues siempre recordando que debemos hacerlo en compañía de otra persona, valorar si es que existe de pronto agenesia de vagina,
que suele presentarse en pacientes con síndrome de Rokitansky, o la presencia de himen imperforado. Generalmente el himen podemos encontrarlo de diferentes formas, pero tiene que estar presente. Si nosotros no encontramos perforado, hay una obstrucción en la vía de salida y esta puede ser la causa de la amenorrea de nuestro paciente. Y nosotros tenemos que, una vez que hemos hecho el examen físico adecuado, tenemos que hacer el algoritmo para nosotros poder derivar al especialista. Esta escala o algoritmo lo he tomado de una guía de la Sociedad Chilena, en la cual nos menciona que realmente todas las amenorreas primarias, nosotros tenemos que hacer la orientación diagnóstica para poder referir al especialista, pero debemos derivar. En las amenorreas secundarias nos invita a así poder hacer ciertas pruebas que nos pueden orientar hacia el diagnóstico, porque el objetivo es que cuando nosotros hagamos una hoja de referencia hacia el especialista, nosotros podemos llevar una orientación diagnóstica. No simplemente colocar paciente en amenorrea deriva especialista, sino también nosotros hacer un razonamiento de qué es lo que puede estar pasando en esta paciente. Entonces, si nosotros haciendo la historia clínica podemos hacer un razonamiento y hemos llegado a la conclusión que es una amenorrea primaria quizás debido a síndrome de Turner o ejercicio intenso o antecedente de radioterapia, tengo que colocar eso en una hoja de referencia y derivar al especialista mi presunción diagnóstica clínica. Si en cambio es una amenorrea secundaria, yo puedo adelantar ciertos estudios. Aquí le he agregado la prolactina porque me parece importante, ya que no estaba aquí en esta guía, en la cual nosotros tenemos que pedir TSH y prolactina. Nosotros, ¿qué es lo que queremos ver? Las causas endocrinológicas de amenorrea y sistémicas. Entonces vamos a identificar si un paciente tiene hipotiroidismo o tiene hiperprolactinemia. También esta guía nos orienta a hacer una prueba de progesterona, que ya voy a mencionarla a continuación. Esta es otra guía en la cual ya nos habla de todo el algoritmo que tenemos que hacer en pacientes con amenorrea. Y aquí me voy a detener en el test de progesterona. El test de progesterona en la cual yo voy a dar 5 a 10 miligramos de progesterona oral. Generalmente doy 5 a 10 días y espero, hay algunas bibliografías que nos mencionan de 10 e incluso hasta 14 días para esperar que haya menstruación. Si es que no hay menstruación, lo que tenemos que hacer a continuación es un test de estrógenos, progestágenos, que realmente esto sí sería preferible que lo haga el especialista, pero si de pronto la referencia al especialista está muy lejana y nosotros tenemos el conocimiento para poderlo hacer, lo podemos hacer. El test de estrógenos y progesterona consiste en dar 21 días de 1.25 miligramos de estrógenos y del día 11 al 21 de progesterona. Lamentablemente nosotros no contamos con una presentación separada de estrógenos, entonces podemos dar una combinación de 1.25 de estrógenos con un gestágeno durante 21 días y vemos si es que sangra o no sangra el paciente. Y de acuerdo a esto vamos a nosotros a solicitar gonadotropinas, que es lo que les había mencionado, que voy a explicar un poquito, que no necesariamente en atención primaria tenemos que llegar a este punto porque es suficiente con que nosotros podamos hacer el test de progesterona o el test de estrógenos y progestágenos y podamos poner en nuestra hojita de referencia qué resultados nos ha dado. Si es que tenemos también resultados anormales de TSH y hemos diagnosticado un hipotiroidismo, nosotros podemos derivar al especialista ya con el diagnóstico y el especialista podrá dar el tratamiento adecuado. Y igualmente tenemos que conocer los valores de prolactina que son patológicos. Generalmente los niveles de prolactina menor a 100 se asocian a otras causas, es decir, no a tumores hipoficiarios. Y los niveles de prolactina de 100 a 150 para arriba sí se asocian a tumores hipoficiarios que pueden ser productores de prolactina y en este caso ya el especialista va a solicitar una resonancia magnética. He colocado todo lo que está hacia abajo con una raya para que ustedes también tengan conocimiento de qué es lo que va a hacer el especialista, no solamente saber lo que ustedes van a hacer en atención primaria. Es decir, el especialista cuando ustedes les deriven va si está la prolactina más de 100, probablemente pedir una resonancia magnética y considerar las causas de esta hiperprolactinemia. Si es que el test de estrógenos, progestágenos nos da negativo,
probablemente el especialista vaya a solicitar una ecografía uterina o una estereosalpingografía y va a encontrar sinequias uterinas y va a diagnosticar el síndrome de Asherman. Si se encuentra positivo el test de estrógenos progestágenos, va a solicitar gonadotropinas el especialista. Si está con gonadotropinas SH más de 40 o LH más de 20, va a diagnosticar un hipogonadismo hipergonadotropo. Y de acuerdo a la edad del paciente, pues va probablemente a diagnosticar un fallo ovárico prematuro o otras enfermedades ya de especialidad. Entonces aquí nuevamente detallado la prueba de progesterona y la prueba de estrógenos progesterona, si es que ustedes lo pueden hacer en atención primaria y puedan pues derivar adecuadamente y colocando qué es lo que les ha dado a la prueba. De acuerdo a la historia clínica y el examen físico también existe otro algoritmo que en atención primaria quizás se pudiera hacer en cuanto a la presencia del útero presente o útero ausente. Esto lo he encontrado en un artículo de una revista de medicina familiar de los Estados Unidos, en los cuales ellos sí en atención primaria solicitan una ecografía uterina y de acuerdo si está ausente o presente van a solicitar gonadotropinas. Entonces, si está presente, ellos van a solicitar gonadotropinas y si está la FSH y LH menos de 5, van a diagnosticar un hipogonadismo hipogonadotropo y derivan al especialista. Si está más de 20, la FSH más de 40 LH van a diagnosticar de un hipogonadismo hipergonadotropo y derivan al especialista. Y si están ausentes, ellos en atención primaria sí suelen pedir cariotipo para poder hacer un diagnóstico quizás de un probable síndrome de Turner y derivar al especialista. Entonces va a depender mucho les he querido mostrar también los escenarios que se presentan en diferentes lugares. Habíamos hablado en Chile, en Estados Unidos, hasta dónde podemos llegar en atención primaria. Y tenemos que ubicarnos también en la realidad nuestra, hasta dónde yo puedo llegar, pero siempre sabiendo que yo tengo que derivar con una presunción diagnóstica, no solamente con el tema de que tiene amenorrea, y no yo hacer un razonamiento etiológico. Entonces, ¿cuándo voy a referir? En la amenorrea primaria, como les había mencionado, siempre es preferible derivar al especialista, pero sí con una presunción diagnóstica y nos hablan algunas guías que hay que descartar siempre embarazo. Muchas veces, a veces no conocemos la historia social de ese paciente, entonces sí tenemos que a veces como descartar este tema. Y la amenorrea secundaria, los pacientes con amenorrea secundaria, vimos que sí podemos hacer nosotros un avance en el diagnóstico y ya con diagnósticos más específicos derivar al especialista y de acuerdo también a lo que nosotros tengamos en nuestro medio. Quisiera presentarles un caso clínico. Esta es una paciente de 16 años que no tiene antecedentes personales y familiares de importancia para la enfermedad actual. Asiste a la consulta por una sintomatología de 3 meses de evolución, refiere una cefalea hemicranial derecha, retrocular, de intensidad variable, y posteriormente una marcada disminución de la visión derecha y diplopía. En la revisión por aparatos y sistemas, o sea, relativamente este fue el motivo de consulta, la cefalea, pero preguntando ya en toda su historia clínica, destaca una amenorrea secundaria, es decir, tuvo su menarquia a los 14 años, tuvo adrenarquia a los 12, telarquia a los 13 años. En el examen físico llamó la atención una mianopsia temporal derecha, es decir, no veía bien el campo visual temporal derecho, y el Tanner primario estaba en 3 y el púbico en 3. Es decir, entró en pubertad y se detuvo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue referida con una ecografía pélvica dentro de límites normales, así como algunas pruebas como le habían hecho una TSH que estuvo normal y una prolactina elevada de 4.754. Obviamente este valor se le repitió a la paciente y se comprobó que realmente tenía este valor y se solicitó una resonancia magnética y tenía un macroprolactinoma. Entonces, podemos ver que sí ayuda el médico de atención primaria haciendo los exámenes pertinentes para nosotros tener también ya una orientación diagnóstica y poder avanzar más rápido en el diagnóstico etiológico de la amenorrea en este paciente. Entonces, dentro de las conclusiones, quisiera decir que la amenorrea
Primaria es la falta de menstruación en la pubertad. Se debe comenzar su estudio si hay ausencia de menstruación a los 16 años o de desarrollo mamario a los 14. La menorrea secundaria es la ausencia de la menstruación durante el equivalente a 3 meses en mujeres con menstruaciones normales o a 9 meses si existía una oligomenorrea anterior. La causa más frecuente es el embarazo. Al iniciar el estudio de una menorrea se debe realizar una correcta historia clínica detallada y una exploración general y ginecológica. En el enfoque de una menorrea primaria hay que valorar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la presencia o ausencia de genitales internos. Y el diagnóstico de una menorrea secundaria se orientará con valoración de TSH o prolactina en la atención primaria. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? La menorrea no es un diagnóstico, sino es un síntoma de una enfermedad que nosotros tenemos que diagnosticar. Les agradezco mucho por su atención y espero haberme apegado al tiempo que se me ha asignado. Gracias a todos.